Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te reconocemos como nuestro Dios e invocamos tu nombre con la esperanza que por tu misericordia nos consientas en esta hora con tu presencia, con tu bendición, y el Espíritu Santo nos pueda llevar al conocimiento de la verdad, que es Jesús, y que tu palabra pueda iluminar nuestros corazones en esta hora. Aquí llegamos cansados del día de trabajo, cargados de diversos dilemas y pesares, pero tenemos la confianza que siempre tú has aparecido en el momento oportuno por tu pueblo. Oramos por el estudio de la Biblia, oramos por los enfermos, oramos por Diana Pérez, que tú la restaures, la bendigas con salud y ella pueda quedar libre de ese azote y sea bendecida con tu presencia. Oro también por Eric, que lo llenes de tu Espíritu Santo, le sanes de sus dolencias y de sus molestias físicas y que él pueda salir vencedor. Oro por nuestra hermana Dunia, que también está afectada de salud, y pedirte que abra su corazón al conocimiento de tu palabra, a la confianza y a la fe que tú eres el médico divino. Nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos en tus misericordias cada día, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a ir sin más dilación al Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 35. Ayer estuvimos estudiando el versículo 33 y 34, donde Jesús recordaba a los judíos que lo están cuestionando, que lo están observando de cerca, le están haciendo diversas preguntas, algunas tentadoras para verlo fuera del mensaje que él traía, y queriéndolo sorprender infraganti en alguna pregunta capciosa, pero él aprovecha la oportunidad para darle a ellos esperanza y la seguridad de que están hablando con el Mesías, con el Redentor del mundo. Muy importante este diálogo que se ve en San Juan 5, 34 y 35. Tengo una cita en Mateo, por eso tengo el libro en la mente ya para nuestro estudio de hoy. Vamos a leer el versículo 35. Cristo les dice, refiriéndose a Juan el Bautista, recuerde que estamos leyendo por versículos, que Juan, dice Jesús, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Otras versiones dicen, y vosotros pudisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Da igual. Lo que Cristo está tratando de decir aquí es que Juan era un profeta. Noten que la palabra antorcha que Cristo usa aquí para referirse simbólicamente a Juan tiene relación con aquel versículo muy conocido de Salmo 119, 105, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Nosotros los seres humanos hemos sido criados por padres, a veces conocedores de la palabra, a veces completamente ajenos al conocimiento bíblico. Hemos crecido no en los mejores barrios o en las mejores iglesias o en las mejores circunstancias o en las mejores escuelas, y tenemos todos una gran necesidad de Cristo, una gran necesidad del perdón de nuestros pecados, de la salvación de nuestras almas, de la purificación de nuestros corazones y nuestros caracteres sean transformados semejantes a Jesús. Tenemos una gran necesidad de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a Cristo? La antorcha de la palabra de Dios, la antorcha de la profecía. Aquí Juan aparece como un guiador, como un profeta mesiánico, como un precursor del Cristo, del Mesías, que la gente de buena gana escuchaba. Y noten que Juan hizo su podium, su púlpito en el desierto, un lugar inhóspito, un lugar no muy agradable. Él se vestía
con ropas rústicas. Su alimentación era bastante austera porque él vivió todo ese tiempo para hablar de Cristo a la gente. Y multitudes iban donde Juan, de todas clases sociales, de todos los sexos, de todos los géneros. La gente iba a oír a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la palabra que estaba predicando era una palabra nueva, era algo del momento, porque estaba por venir el Mesías, el Salvador del mundo. La gente ni sabía cuán cerca estaba el Mesías y tomaban estas profecías de Juan como si fuesen aquellas profecías de Isaías o de Jeremías o de Ezequiel o de Daniel. Ellos estaban mirando las profecías de lejos. Sin embargo, el Mesías estaba pisándole los talones. De la misma forma, hoy día los pastores que aman a Dios, que predican la palabra, que responden a los intereses del cielo, estos pastores están predicando denodadamente, con sacrificio, con esfuerzo, con esmero. Le estamos diciendo a la gente: Cristo viene pronto. Estamos mostrando las señales y los sucesos. Estamos reprendiendo al pecador, pero la gente cree, como dice la Biblia: mi Señor se tarda en venir. Y no saben que la venida del Señor está muy cerca. Por eso Cristo se refiere a Juan el Bautista como una antorcha que a ustedes les agradó guiarse por él un tiempo. Ahora, dice el versículo 36, mas yo, dice Cristo, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Bien, aquí tenemos a Cristo poniendo como argumento las obras que él está haciendo, los milagros, las sanidades, las maravillas que hacía a la vista de todo el pueblo. ¿Por qué Cristo pone este elemento? Porque este elemento estaba en la profecía de que cuando Cristo viniera, los cojos iban a ser sanados, los ciegos iban a ver, etc. Ahora bien, ¿por qué Cristo muchas veces cuando sanaba a una persona le decía: no se lo digas a nadie, no se lo cuentes a nadie? En otros casos decía: tu fe te ha salvado. En otros casos decía: ve a tu casa y a los tuyos y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. O sea, los enfoques, la escena posterior al milagro, siempre Cristo la matizaba de una forma diferente. El propósito de Cristo no era que la gente lo siguiera como si él fuese un curandero. El propósito de Cristo no es que la gente viniera solamente para ser sanados. Cristo tenía un propósito que era acercar el reino de Dios. O sea, pasando por encima de todas las tradiciones, todas las letanías, todas las fantasías y las cargas pesadas que los escribas y los fariseos le habían impuesto al pueblo con tal de agradar a Dios, Cristo viene a presentar un evangelio sencillo, un evangelio del corazón, un evangelio que acercaba a Dios al hombre, donde Dios se veía fácilmente cerca del pecador. En cambio, los fariseos y los escribas y los maestros, los rabinos, habían enseñado a la gente tradiciones y costumbres y enfoques completamente lejos de la realidad que era el amor de Dios. Y nosotros tenemos que saber que no es que nosotros amemos a Dios, no es que nosotros hayamos escogido al Señor, es que Él nos escogió a nosotros. Él nos amó primero, como dice la Escritura. Ahora, Cristo presenta aquí que su ministerio está basado también en el ministerio de restauración y de sanidad. ¿Por qué? Porque siempre que la palabra llega a una persona, los que predicamos, los que acostumbramos a dar estudios bíblicos, a veces llegamos a una casa a dar estudios bíblicos y nos encontramos que ese día ellos no tienen qué comer. Sorprendentemente no tienen qué comer. ¿Tú crees que a esa hora
el mejor estudio bíblico va a ser recibido, va a ser aceptado si la gente tiene hambre, no hay dinero en la casa, precisamente es una familia disfuncional, el hombre es irresponsable, no trabaja o trabaja cuando le da su gana, falta dinero, la mujer está volviéndose loca con los niños llorando por hambre. ¿Tú crees que ese día va un estudio bíblico? No, ese día va otra cosa, pero no un estudio bíblico. Lo mismo pasaba con Cristo. Cuando Cristo llegaba, mucha gente estaba enferma, mucha gente estaba sufriendo, muchas veces la gente tenía hambre y Cristo les daba comida. Cristo les sanaba al ciego, le sanaba al niño, resucitaba la niña, hacía lo que tuviera que hacer para que la gente estuviera libre de sus cargas y recibiera la palabra de Dios. Muy importante esto. El ministro, el que predica, el que da estudios bíblicos, el que atiende a los necesitados, tiene que llevar siempre una carta extra debajo de la manga y me refiero a dinero, alguna solución, porque a veces la gente que vamos a ministrar tiene necesidades básicas. Cristo vino a hacer milagros y a sanar y a hacer aspavientos de curandero. No, ese no fue el ministerio de Cristo. Cristo de paso sanaba. Nosotros los que predicamos la palabra, llegamos a veces a una casa y hay un enfermo. Y pobrecito de ti si tú ignoras eso o lo ves como una cosa común. Llegaste a una casa y hay un enfermo, la visita esa noche es para orar, para mostrarles que Dios puede sanar, que Dios tiene poder y que puede hacer lo que Él quiera. Ese es el verdadero ministerio personal. Estuve hablando hoy con alguien que quiere iniciarse en la predicación del Evangelio y les recomendé: desarróllate en el ministerio personal. Comiénzale a dar estudios bíblicos a una persona, a otra persona. Y esa experiencia que vas ganando, esos recursos que vas recibiendo del Espíritu Santo, van a hacer de ti inevitablemente un predicador. Nadie que quiera predicar la palabra piense que se va a iniciar en una congregación con 100, 200, 500 personas sentadas a escucharte, porque eso es una fantasía. Pudiera pasar, pero aún los más destacados estudiantes de teología que se han graduado de un seminario teológico, de una universidad de teología cristiana, saben que una cosa es con guitarra y la otra es con violín, como dice el dicho. Una cosa es lo que tú escribes en la libreta, lo que tú haces en un trabajo de clase, y la otra cosa es cuando te enfrentas al hombre con sus necesidades, con sus pecados, con sus caídas, con sus inmoralidades, con sus conceptos y prejuicios de la vida, y ahí te toca tener la unción del Espíritu Santo. ¿Dónde llega esto? Gota a gota. Cristo recibió del Padre la ayuda y el poder que necesitaba para hacer el ministerio en la tierra. Por lo tanto, Cristo oraba muy frecuentemente. De tal manera que a veces quería orar con sus discípulos, pero ellos no resistían y se dormían. Descubrieron más tarde, después que Cristo ascendió, que ellos también tenían que orar, que también tenían que ayunar y también tendrían que pasar tiempo pidiendo el poder. Ahora Jesús dice que Juan era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo, dice Cristo, tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea, el trato de Cristo con el Padre en la tierra fue todo su ministerio, toda su obra, todo lo que Él iba a hacer, no iba a hacer de sí mismo, sino del poder que el Padre le daba. Cristo estaba dibujando una línea recta hacia la comunión con Dios. ¿Cómo puede un cristiano tener victorias sobre sus tentaciones, sobre sus pecados? Mediante la oración persistente, constante. Un cristiano que ora, un creyente que ora, recibe el poder del Espíritu Santo y puede vencer cualquier tentación.
Si alguna persona se quiere iniciar en el ministerio, en la predicación de la palabra, sabe que tiene que disponer de mucho tiempo para orar. Sacrifícalo, escógelo, quítaselo a lo que sea, pero necesitas pasar tiempo orando, tú y yo también. Porque la oración es lo que nos abre el poder de Dios, es lo que derrama las bendiciones que necesita un predicador para viajar por la vida predicando el Evangelio. Ahora, dice Jesús que Él tiene mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago son las que dan testimonio de mí. Este texto es muy interesante. Hay una cita que es la que le quiero leer, que está en San Mateo 11, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 2. San Mateo 11, 2 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Así que Juan recibía visita de sus discípulos en la cárcel, y él oyó las obras de Jesús y le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Dice el versículo 3: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué Juan hace esta pregunta? Juan lleva algún tiempo predicando, anunciando la cercanía, la inminencia de la llegada del Mesías. Ahora, ¿por qué Juan ahora manda esta pregunta? Yo creo que a Juan le estaba sucediendo algo que con frecuencia a nosotros también nos pasa. Cuando las cosas nos van mal, nos parece que Dios no nos oye. Cuando las cosas no se resuelven o no salen como pensamos que merecemos, nos parece que Dios está ausente. Y alguna gente se atreve a decir: si Dios existiera, no me tenía que haber pasado esto. Sin embargo, Dios nos bendice aún con las hostilidades. Dios nos bendice, nos capacita, nos purifica en el fuego de la prueba. Y si hay un cristiano, si hay algún creyente que piensa que una vez que acepta a Cristo y que se bautiza, todo va a salir de maravilla, está en un error. Si tú ves que todo está de maravilla en tu vida, preocúpate, porque tu vida no le molesta al enemigo. Pero cuando tu vida es productiva, cuando tú trabajas para Cristo, cuando tú oras, cuando tú eres un cristiano auténtico, vas a tener diversas pruebas. Dice el apóstol Santiago: no se sorprendan cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, como si algo extraño estuviese sucediendo. Qué interesante este enfoque del apóstol Santiago. O sea, no te sorprendas si tú ves que te están pasando muchas cosas malas. En estos momentos, Juan creo que es presa de este miedo que nos pasa a todos. ¿Será que tú eres el Mesías o no eres el Mesías? Porque si tú fueras el Mesías y tienes todo ese poder que yo he predicado que tú ibas a traer, ¿qué hago yo aquí en la cárcel si yo soy un predicador, yo soy un pastor que he estado sirviendo a Dios y anunciando tu llegada? Sin embargo, esto solamente lo estamos suponiendo, pero cabe pensar que por medio de las dificultades y de las angustias que estaba pasando Juan en la cárcel, quiso saber si él era el Mesías. Vamos a ver la respuesta de Cristo para Juan el Bautista. Respondiendo Jesús le dice, versículo 4 de San Mateo 11: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, cuéntenle lo que ustedes están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Y por qué hace este último énfasis? A los pobres es anunciado el Evangelio. Porque los fariseos y los escribas y los rabinos habían enseñado que el Evangelio, la salvación, era para la gente rica, la gente de dinero, la gente bendecida, la gente del linaje de Abraham. Eran personas especiales, dignos y herederos de las promesas de Dios. Los pobres, los enfermos, etc.,
alguna cosa mala tendrían, algún pecado cuando la ira de Dios estaba sobre ellos. Una enseñanza aberrada, errática, que confundía y alejaba a Dios del pecador. Por eso Cristo dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea, Juan, soy yo el Mesías. Ahora, aquí vemos a Cristo presentando una identidad basada en resultados. Y yo quiero decirle a aquellas personas que me están escuchando y que son adeptos a alguna iglesia donde aparentemente deben suceder milagros en cada evento, en cada retiro, en cada culto especial, van a suceder milagros. Esta noche he visto, por ejemplo, letreros que dicen campaña de sanidad con el profeta Pablito Pérez, que viene de Houston. Y ahí va la iglesia y se llena y llevan enfermos y la gente sale igual. No pasa nada. Hay una euforia, hay una fantasía, hay una manipulación de la mente de las personas que están ahí sentadas. Es sorprendente cómo la gente quiere ser engañada. Hermano, si tú quieres sanidad en tu cuerpo, si tú quieres restauración en tu alma, ora, humíllate delante de Dios, confiesa tus pecados, clama por perdón. Somos muy dados a pedir sanidad del cuerpo. Pobrecito yo, no puedo estar enfermo. Hermano, oremos por la sanidad de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados, por la limpieza de nuestra conciencia, por un corazón nuevo para recibir la palabra de Dios, para predicar, para hablarle a otros de Cristo. Lo del cuerpo, ¿qué importa? Si de todas maneras nos vamos a desgastar y vamos a morir algún día. Lo más importante es tener una conciencia limpia, una conciencia tranquila, un corazón purificado por la sanidad, por la presencia de Dios. Eso es lo que realmente debemos buscar, el perdón de nuestros pecados. Es muy fácil estar clamando por sanidad y ahí el predicador quiere que la gente vea cómo el que llegó en una silla de ruedas se levanta. El que se levantó de una silla de ruedas es porque no necesitaba la silla de ruedas. No creas todo lo que ves. Somos muy crédulos al hombre e incrédulos con Dios. La palabra de Dios es la que restaura, es la que sana. Mucha gente está enferma físicamente porque su alma está sufriendo, su alma está en angustia, su alma está en oscuridad, en tinieblas. Y a veces en este tipo de actos milagreros se pretende mostrar los poderes del predicador, del apóstol o del profeta o del título que le quieran poner. Ya no hayan qué título ponerle. Primero eran apóstoles. Y hermano, apóstoles son los que vivieron con Cristo, los que presenciaron la vida de Cristo. Los únicos que tienen derecho a llamarse apóstoles son los que Él envió. Él envió un grupo de apóstoles que fueron sus discípulos. Gente ruda, gente bruta, gente de mal carácter, gente que eran completamente toscos, pero por medio de 3 años conviviendo con Cristo, observando sus palabras, viendo sus maneras, observando el amor que tenía por la humanidad, ellos fueron transformándose lentamente hasta llegar a ser aquellos apóstoles. Ahora, ¿quién más se puede llamar apóstol? Nadie más. Tú no puedes autodenominarte apóstol ni profeta porque eso son investiduras divinas. Solamente Dios lo puede hacer. Pero bueno, llegó el apóstol o llegó el profeta a demostrar sus habilidades para sanar. Y sabemos ya que muchos de estos casos están arreglados previamente y se manipula por medio de la mentira a multitudes que van a dejar jugosas ofrendas y muchísimo lucro personal para estos señores. Lo que el hombre necesita
es la sanidad de su alma, el perdón de sus pecados, la pureza de su conciencia. Eso es lo que el hombre necesita. Ahora, si Dios te quiere sanar físicamente, está bien, perfecto. Para gloria de Dios que sea, pero la sanidad que yo necesito, la mía, la que yo le pediría a Dios, es la sanidad de mi alma. Un corazón dispuesto, una mente abierta al Espíritu Santo. Eso es lo que yo le pediría a Dios. Si me quiere sanar la enfermedad que yo tenga, bueno, eso es secundario para mí, porque lo que quiero es la salvación que Él me ofrece. Aquí Cristo está demostrando que el poder que el Padre le dio es capaz de sanar enfermos. Pero miren el tipo de sanidad que Cristo hacía. Dice el versículo, los ciegos ven, versículo 5, los ciegos ven. O sea, los ciegos ven, era ciego y ahora ve. Y los cojos, este término de cojos no es uno que va cojeando porque le duele un callo, ¿no? Los cojos, aquí se le llama cojo a los paralíticos, gente que estaba completamente inválida, no se podía mover. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Hermano, esos milagros que vemos por ahí en la televisión, que vamos a las mega iglesias y vemos allá a lo lejos, gente levantándose de un sillón de rueda. Hermano, cuando usted vea ciegos, que fueron ciegos, que no tenían capacidad de ver ninguna, viendo. Personas que eran sordos, que nunca escucharon nada, oyendo. Muertos, bien muertos, resucitándose. Eso es otro tema. Es porque una poderosa corriente del Espíritu Santo ha descendido en medio de una gran necesidad física de estas personas y de estas multitudes. Pero usted no puede creer que ahora el profeta dice que va a orar y todo el que tiene una muela cariada va a quedar empastado en la muela. Y todo aquel que tiene un dolor se le va a quitar el dolor. Hermano, esos son milagros ficticios, son mentiras, son manipulaciones. Los creyentes, Cristo dijo en un momento, erráis al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Cuando Dios hace un milagro, lo hace completo. Cuando Dios hace una restauración, la hace perfecta. Dios no deja nada a medias. Vi un video hace poco en una mega iglesia, una señora que vino con un brazo completamente encogido. El brazo era cortico. Y a medida que la música tocaba, y aquel señor que era un apóstol, un profeta o un ángel de la quinta galaxia, aquel hombre empezó a orar a gritos y a mover las manos y la música sonaba y la mujer iba estirando el brazo. Hermano, una prótesis de goma. O sea, visiblemente algo que esa mujer nadie la conoce y nadie la va a ver otra vez. Eso se veía que era un montaje. ¿Cómo es posible que las multitudes de creyentes prefieren ver cosas antes de comprobar la palabra de Dios, antes de abrir su corazón a la enseñanza de Cristo? Cuando el Señor hace un milagro, lo hace bien hecho, lo hace completo, porque esa es la firma y la autenticidad del poder de Cristo en comunión con el Padre. Cristo dijo, el que cree en mí, obras mayores que estas hará, porque voy al Padre. Así que, dice este versículo, que los ciegos veían y los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, los sordos oían y los muertos eran resucitados. Ahora dice Cristo que el que cree en mí, obras mayores que esta hará, porque voy al Padre. O sea, hermano, cuando el Espíritu Santo se derrame, y voy a aclarar esta palabra antes de terminar. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo se va a derramar? La gente a veces, y muchos escritores, muchas personas han hablado sobre este tema. Yo estoy tomando elementos que he aprendido. Yo también me imaginaba lo mismo. Hemos pensado que el Espíritu Santo se derrama, que va a ser algo que se va a caer del cielo, una lluvia o un chorro de aceite, como hacen algunos predicadores que salpican de aceite a toda la iglesia.
le tiran aceite a toda la iglesia y ese es el Espíritu Santo. No, hermano. Cuando se derrama el Espíritu Santo quiere decir cuando se dé a conocer quiénes son los que oran, quiénes son los que leen la palabra cada día, quiénes reciben una gotica de aceite del Espíritu Santo cada día. Eso es derramarse, o sea, se saturó, se llenó del poder del Espíritu Santo. Está listo para predicar, está listo para sanar, está listo para lo que el Espíritu Santo quiera hacer contigo o conmigo. ¿Dónde está la preparación? En la casa, en el cuarto, en la cámara secreta. Dice Cristo, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará públicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa oración silenciosa, en ese pedacito de la Biblia que puedo leer o puedo escuchar, en esa comunión pequeña, cae una gotita del Espíritu Santo en tu vida o en la mía. Y al otro día vuelves a hacer lo mismo y cae otra gotica. Y todos sabemos bien que la gotica cayendo llena un vaso, llena un balde y llena una cisterna. Una simple gotita cayendo. Dice que un día se va a derramar el Espíritu Santo. O sea, un día se va a dar a conocer quién estaba entrenando, quién estaba orando, quién estaba pidiendo al Espíritu Santo. Un día se va a saber todos los que están llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los va a usar. De cualquier religión, de cualquier denominación, de cualquier rincón de la tierra, con cultura, sin cultura, preparado, no preparado. Si has tenido un acercamiento a Dios por medio de la comunión, ese Espíritu Santo se va a derramar de ti para el mundo. En tu barrio, en tu iglesia, en tu provincia, en tu país, vas a hacer la obra que el Espíritu Santo quiere hacer contigo, no la que tú quieres hacer. Hay hermanos creyentes que me los he encontrado desconsolados, que no quieren ir a ninguna iglesia, porque fueron a una iglesia y cuando ya llevaban cierto tiempo, el pastor le preguntó que qué pasaba, que no estaba hablando en lenguas. Porque en esta iglesia todo el mundo habla en lenguas, pero usted no habla en lenguas. Esa persona es sincera, ha decidido no copiar y no imitar lo que pasa allí y no habla en lenguas. Tiene fe en Dios, lleva su Biblia, le gusta el mensaje, está yendo a la iglesia, está participando y aportando lo que le piden que aporte, el pobre, pero no puede hablar en lenguas, no tiene esa facilidad de repetir esas jerigonzas inventadas que todo el mundo copia, porque el Espíritu Santo no tiene que usar el don de lengua en una iglesia donde todo el mundo habla español. El Espíritu Santo no tiene que usar el don de lenguas en una iglesia donde todo el mundo habla inglés o chino o alemán. El Espíritu Santo va a usar el don de lenguas si un día llego a predicar a un lugar y hay una tremenda necesidad de la palabra de Dios y yo no sé ni papa de inglés, y cuando yo llegue allí y todo el que está allí es de habla inglesa, entonces el Espíritu Santo me va a usar. Yo voy a hablar en español y ellos van a entender en inglés. Ese es el don de lenguas. El don de lenguas no es la jerigonza y la palabrería y las rarezas que la gente pretende demostrar en una congregación. Eso es una falsedad, eso es una mentira, es una manipulación y un engaño del mismo Satanás. Si usted quiere saber qué cosa es el don de lenguas, vamos a esperar al sábado. En el servicio del sábado voy a predicar sobre qué cosa es el verdadero don de lenguas según la Biblia. Pero no se crea porque usted dice alguna jerigonza, alguna palabra rara, usted está hablando en lengua, usted se está burlando del Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es bien delicado. ¿Qué le llama la atención a los que me están escuchando en esta noche? Cristo demostró su autoridad, su poder, haciendo milagros y haciendo sanidades que nadie había hecho, que nadie podía hacer. ¿Por qué Cristo, antes de decir este elemento, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados? ¿Por qué Cristo, antes de decir esto, dijo muchas veces, no hago nada por mí mismo, todo lo hago por el Padre? Porque Él quiere garantizar que cuando tú lo veas hacer un milagro, sepas que fue por el poder de Dios. Porque el enemigo le gusta falsificar. Recuerden cuando Moisés y Aarón
llegaron a la presencia de Faraón, llevaban una señal dada por Dios que sus varas se convirtieron en serpientes. ¿Y qué crees que pasó con los sacerdotes de Satanás que habían ahí en Egipto? Ellos también tiraron sus varas y salieron serpientes. Quiere decir que Satanás copia las ideas de Dios para mostrar el mismo poder. Por eso Cristo dijo: yo no hago nada de mí mismo. El Padre que me envió, Él hace las obras y yo hago su voluntad. Hermano, que Dios te bendiga mucho y que en esta noche que hemos visto el sello de Cristo en su poder sanador, restaurador, nunca pensemos que lo más importante es la sanidad física. La sanidad física es secundario, como ir a la iglesia también es secundario. Si usted no tiene una comunión con Dios en su casa, en su vida privada, ir a la iglesia es una fantasía, es un pasatiempo, es como ir a un club, es como perder el tiempo. Nada de lo que se diga allí te va a llegar. Vas a entrar y vas a salir igual, con los mismos pecados, con la misma determinación, con la misma rebeldía, porque fuiste en vano. Ahora, si en tu casa tienes un momento de oración, en tu casa tienes un momento de estudio de la Biblia, ir a la iglesia es un gozo inefable. No hay lugar más hermoso que la iglesia, porque vas movido por el Espíritu Santo. Si tienes algún problema en tu corazón, en tu alma, acuérdate que primeramente es la sanidad de tu alma, la sanidad de tu mente, el perdón de tus pecados, y la sanidad física es muy probable que sea inmediata. Que Dios te bendiga mucho. Es mi deseo, es mi oración. Vamos a orar juntos para terminar este estudio. Padre que estás en los cielos, agradecemos por tu palabra y porque estas verdades iluminan nuestra mente y aclaran el pensamiento para conocer más de la realidad de Cristo, nuestro Salvador. Bendice cada persona que esta noche ha destinado un tiempo a escuchar la palabra de Dios, y que cada quien sea satisfecho con el mensaje que tú ofreces a través de la Biblia. Oramos y pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén y amén.